Muchísimas gracias, Edna. Em, sí, realmente estamos viviendo un fin de mandato eh, eh, presidencial y un fin de periodo presidencial muy agitado, con muchas cosas pasando al mismo tiempo. En cuanto al tema que me preguntas, que es la sustitución de la ley 6 de 2002 que está ya en la Asamblea. Mañana se va a presentar la conclusión a la que deben haber llegado la subcomisión que se creó y que escuchó a todas las organizaciones durante los últimos días, todas oponiéndose a este cambio, a esta sustitución. Estamos muy preocupados porque no oímos ni de la ANTAI, ni de la presidencia, ni siquiera de la Asamblea, una reflexión que les haga ver que, aunque tengan una mayoría en la Asamblea para pasar esto, eh, lo estarían haciendo contra la opinión de los usuarios de esta ley, de quienes hemos no solamente empujado en su momento la creación de una norma tan importante que abrió las puertas de la administración pública que estaban cerradas, que la opacidad era la regla. Esta norma en el 2002 abrió las puertas a la transparencia. No ha sido fácil, ha sido un camino duro, por otras razones que si ahora podemos profundizar en ellas. eh, y pretender sustituirla por una norma que no ha sido objeto de una, de la participación de estas organizaciones, del consenso de todas las organizaciones para mejorarla, es realmente un retroceso a la democracia misma, y por eso estamos tan preocupados. Ahora, Lina, en su momento se habla de que ha sido inconsulta. Sin embargo, se ha podido tener acceso a ustedes, por ejemplo, tú como presidenta de la Fundación para la Libertad Ciudadana, que tiene que ver precisamente con transparencia, ¿no se le ha permitido acceder, revisar cuáles son esas modificaciones, cuáles las motivaciones en cuanto a hacer ese cambio? Entiendo que es un cambio total, no se habla de modificaciones. ¿Por qué un cambio total? ¿Por qué no modificaciones? ¿Por qué no incluir a las partes para, pues, considerar sus aportes en una ley, como dices tú, tan importante, que si bien necesita hacer algunas adecuaciones, porque ya estamos hablando que es una ley que tiene 21 años, esto obviamente tiene que considerar a todas las partes, no puede ser una ley al capricho de una persona de turno. Así mismo es. Mira, a finales del 2019, la ANTAI anunció que iba a haber un proceso de consulta para la reforma de la Ley 6. Eh, y luego vino la pandemia. Ese proceso de consulta fue virtual. Cuando terminó el Exacto. periodo virtual, las organizaciones que habíamos participado, por supuesto, en la que yo presido, una de ellas, nunca supimos qué consideraciones habían tenido nuestras recomendaciones, nunca supimos cómo había quedado finalmente el proyecto, nunca nos reunieron para decirnos, este es el proyecto que hemos elaborado en base a sus Final. recomendaciones, Ujú. vamos a hacer otra ronda de participación ciudadana ahora en persona para que todas las organizaciones opinen. No, eso no sucedió. Lo siguiente que sucedió fue que el proyecto fue aprobado por el Consejo de Gabinete y por primera vez lo vimos cuando el proyecto llega a la Asamblea. Y ahí nos dimos cuenta de algo que para nosotros es gravísimo, y es que esta Ujú. supuesta modernización eh, de la ley de transparencia, adaptándose a ciertos avances en los conceptos, en las normas internacionales, requería forzosamente una reforma a la ley de ANTAI, porque la ANTAI, que es el ente ahora que regulará todo, es un ente que no tiene independencia, es un ente nombrado, cuyo director y directora es nombrado por el Ejecutivo una vez llega al poder, cuando empieza un periodo presidencial, y no, carece completamente de independencia. Entonces, nosotros decíamos, cuando digo nosotros me refiero al capítulo panameño de transparencia, antes de las Ujú. elecciones, cuando propusimos aquel reto para la transparencia e incluíamos la necesidad de reformar la ley de ANTAI, para poder entonces hacer más eficiente la ley de transparencia. Sin otorgarle independencia verdadera a la ANTAI,
todo lo que están haciendo ahora en términos de modernizar los conceptos no tiene sentido, porque el proceso se ha burocratizado. En la norma vigente, para ponerte un ejemplo, el ciudadano va a cualquier institución y solicita la información al funcionario que la debe tener. Si no la recibe, va a la corte en habeas data. Ahora, Claro. o sea, la propuesta que hace ANTAI es que ANTAI se convierte en una especie de intermediario entre el ciudadano y la información, una burocratización del sistema. Prácticamente se eliminan las sanciones, solamente quedan unas muy pequeñas, de manera que la obligación del funcionario de rendir cuentas se diluye. Entiendo que esta reunión virtual fue en el 2020, Lina, me 20, corrige si me equivoco, 20, sí. y tengo los aportes que en su momento dio la fundación, en este caso la Fundación del Desarrollo de Libertad Ciudadana, y dio varios aportes. Estos aportes no fueron considerados, No. así como los aportes que en su momento pudieron recibirse de parte de otras organizaciones. ¿Qué pasó con esos aportes? Bueno, fueron, Entre los que estaban, por ejemplo, se habló de la necesidad de modernización de las leyes consultadas, se habló de un control de convencionalidad en materia de libertad de expresión y acceso a la información. Estos elementos no se tomaron en no, cuenta. no, para nada. Yo siento que si uno analiza el comportamiento de la ANTAI, la señora Elsa Fernández, como rectora de la ANTAI hoy, en relación a situaciones que hemos vivido desde el periodismo, desde la sociedad civil, donde, por ejemplo, una situación tan, no tengo otra palabra que decir más que ridícula, de considerar una foto de un funcionario público, como el señor Benicio Robinson, considerarla dato biométrico y en consecuencia prohibido de usarse, eso nos da señales de alerta sobre hacia dónde va esta propuesta de la señora Fernández. Yo creo, sinceramente, y las organizaciones que nos hemos activado en las últimas semanas, estamos mandando una carta al presidente de la República, somos una lista larga de asociaciones, me imagino que saldrán en la prensa mañana, los capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional también se han pronunciado. Esto es muy grave, porque se trata de un retroceso, como te digo, de la democracia, que encaja en esa crisis de la democracia que está viviendo el mundo entero. Y nosotros como ciudadanos no podemos permitir que Panamá camine hacia esa ruta. Eh, ¿Por qué no hicieron caso? Porque su objetivo no era mejorarla para que haya más participación ciudadana, para que haya más transparencia. Su objetivo es todo lo contrario, tratar de apuntalar aquellas eh, eh, ventanas que se habrían abierto un poco, cerrarlas para que no se pueda saber lo que pasa con nuestros recursos públicos. Ahí tienes el tema de las becas, de los ayudas, auxilios económicos del PARU. Eh, Seguimos sin saber quiénes son parece que muchos políticos, muchos hijos de políticos que recibieron esas ayudas por esos recursos del Estado. Tenemos todo el derecho a saber quiénes están siendo beneficiados. Bueno, todas esas cosas, en vez de mejorarlo, que haya un castigo más riguroso contra el funcionario que no cumple, todo lo están haciendo al revés. Ahora es una institución que se pone en el medio, como digo, entre la información y el ciudadano y que lo va a obstaculizar más. En su momento también logré escuchar voces que decían que no era el momento adecuado para procurar modernizar, si se quiere la palabra, o cambiar esta ley de transparencia. ¿Cuál sería entonces para Lina el momento oportuno? Porque se inició en el 2020 este ejercicio de consulta, de modernización de la ANTAI, entiendo, pero también hacer algunos cambios a la ley de transparencias. Para el oyente que no es abogado, ¿cuáles eran esos cambios que desde transparencia o desde la Fundación de Libertad
para la libertad ciudadana se querían o se propusieron y cuál sería entonces ese momento oportuno para manejar esta modificación a la ley 6 de transparencia, Lina. Mira, cuando nosotros propusimos a los candidatos antes de la elección este reto por la transparencia, con el objetivo de fortalecer las instituciones que trabajan en la lucha contra la corrupción, fortalecer la institucionalidad democrática, hicimos una lista de cosas que el gobierno nuevo tendría que hacer para apuntalar esa batalla contra el uso inadecuado de los recursos, e ilícito de los recursos públicos. Una de las cosas que había que hacer era fortalecer la ley ya lo he dicho varias veces, de ANTAI, porque Ujú, no era una institución, no era y no es una institución independiente. Tener bajo su competencia el obligar a los funcionarios a cumplir las normas de transparencia, a vigilar los actos de corrupción de la esfera administrativa, de manera que si encuentra alguna irregularidad, pasarla a la penal. Todo eso requiere un funcionario que tenga independencia del órgano ejecutivo y eso no funciona así. Entonces nosotros hacíamos, digamos, hincapié en eso. Había que crear una ley de conflicto de intereses. Como ustedes saben, esa ley no la propuso el Ejecutivo, el gobierno, sino que después de mucha batallar, la Asamblea aceptó la ley que propuso el diputado Gabriel Silva. Eh, Había una serie de otras modificaciones en términos de leyes de protección al denunciante. Era una lista digamos, exhaustiva de todo lo que necesitamos como país para mejorar nuestro desempeño en lucha contra la corrupción. Bueno, ninguna de esas recomendaciones se llevaron a cabo y de repente se impulsa nada más el cambio completo de la ley de transparencia y acceso a la información. No podemos pensar que es inocente esta decisión de toda la lista que tenemos, se escoge una que no funciona si no se reforma la ANTAI. Y entonces estamos convencidos de que lo que estamos caminando hacia una mayor opacidad en la administración pública, hacia más dificultades para el ciudadano de acceder. Eh, y por supuesto, como me preguntas en qué momento, bueno, obviamente, cuando nosotros presentamos la lista de cosas que había que hacer, lo ideal hubiera sido empezarlo inmediatamente. No se hizo, es lo que quiero hacer énfasis, que ninguno de nuestras recomendaciones se ha acogido. Ahora ya está, el Ejecutivo dice y repite, y la señora Elsa también, que está cumpliendo con el reto con la transparencia. No es cierto, no es cierto. Han cogido quirúrgicamente una de las propuestas, que es la reforma de la ley de transparencia, que como te digo, hacerla en solitario, sin reformar a TAI, no sirve para nada. Todo lo contrario, porque está fortaleciendo una institución que no tiene independencia. Ahora bien, Lina, cuando la señora directora Elsa señala que ella se está acogiendo a un modelo de la OEA, ¿cuál es el sentido de este modelo y cuáles serían esas normas que acompañarían su propuesta de acuerdo a la OEA? Sí, mira, esta es una historia rocambolesca como todos, ¿no? Tengo entendido que hace 2 años hubo un evento internacional donde ella llevó un proyecto de reforma que era un desastre, un desastre. Entonces, había una consultora de la UNESCO allí que imagino que hubo algún tipo de contacto, de relación, fue contratada para ayudar en la elaboración de este proyecto que ha sido presentado. ¿Qué pasa? Se acogieron todas las recomendaciones en materia de definiciones, de modernización de los conceptos, pero ese ley modelo de la OEA dice con total claridad que el ente regulador tiene que ser independiente y explica cómo tiene que ser. Habla de un consejo nombrado con ciertas exigencias. Es decir, tú no puedes decir que has seguido un modelo si solamente cogiste la mitad de ese diseño institucional, cuando la otra mitad de ese diseño es fundamental para que este otro funcione. Entonces están mintiendo descaradamente, yo tengo que decirlo, está mintiendo la señora Elsa, está mintiendo todo el gobierno. Este no es una ley basada
de forma contundente en el modelo de la OEA. ¿Qué viene ahora por parte de la Fundación por la Libertad Ciudadana y las otras organizaciones que bien han levantado su voz advirtiendo que esta ley o este proyecto ha sido inconsulto? Mira, nosotros desde que esto se aprobó por el Consejo de Gabinete y pasó a la Asamblea, no hemos parado de trabajar para intentar que esta ley tan nefasta se apruebe. Mañana en la Comisión de Gobierno se va a saber las conclusiones de la subcomisión que estuvo escuchando las organizaciones durante la semana pasada. Así que dependerá de la conclusión a la que llegue esa subcomisión. Nosotros tenemos la esperanza de que la subcomisión recomiende retirar el proyecto y hacer una consulta ciudadana amplia. Esa es la esperanza que tenemos. Si no es así, pues daremos la batalla en todos los frentes que se pueda. Como te digo, somos un número, no solamente la Fundación, es un número importante Sí, de organizaciones, entre las grandes del país, como la Cámara de Comercio, APEDE, y muchas organizaciones están sumadas a las organizaciones periodísticas, el Consejo Nacional de Periodismo, el Foro por las Libertades, todas las organizaciones que luchan en este país por la transparencia, por la verdad, por la justicia, estamos luchando para impedir que esta ley se apruebe porque sería un retroceso muy lamentable en nuestro camino democrático. para finalizar, Lina, ese mensaje alto y claro a a los tomadores de decisiones, a los que formen parte de avanzar con esta propuesta que ha sido llevada a la Asamblea, para que precisamente se le dé la oportunidad de que ustedes como organizaciones hagan sus evaluaciones y también sus aportes a esta ley 6 de transparencia del 2002, que como bien dices tú, representa un avance importante que se logró para los efectos de que el país contara con una ley de transparencia con los estándares internacionales. Sí, fue además una ley pionera en la región, fue la primera que se aprobó en la región y nosotros estábamos muy orgullosos de eso en su momento, ¿no? Lo que pasa es que para que haya una cultura de transparencia, Edna, es importante que haya un funcionariado profesional, técnico, apolítico que permanezca en en las esferas técnicas, gobierno tras gobierno. Y con eso fortaleceríamos, por supuesto, este concepto de transparencia, esta cultura de transparencia. Pero tú sabes que eso no pasa. Mira, la ANTAI, fíjate tú lo grave que es esto, Edna. La ANTAI, cuando esta señora llega, después del triunfo del PRD, destituyó al 90% de los funcionarios que trabajaban allí. Explícame cómo se puede sostener una cultura de trabajo democrática si tú haces eso. Y esto pasó en el municipio y pasó en casi todas las instituciones. Entonces, de lo que estamos aquí, acaban de presentar, me imagino que sabes, en la Asamblea una ley de carrera administrativa. Sí, Es una burla, porque cada final de periodo presentan esta norma y por supuesto el siguiente gobierno la desconoce con toda razón, porque esa gente no llegó a sus puertos por concurso, sino por el dedo del partido en el poder. Es un despelote que lo único que hace es que nuestras instituciones no sean eficientes y es un dolor porque hay políticas públicas importantes, necesarias, que no llegan, no dan los resultados porque los que lo tienen que ejecutar son estas personas que vienen de la militancia política de los partidos, de los diputados, y es una vergüenza lo que sucede. Entonces, en el tema del ANTAI, sucedió eso. No hay manera de que la memoria histórica de una institución tan importante se mantenga y cada cual quiere traer su librito. ¿Cuál es el librito que trajo la señora Elsa Fernández a una institución tan importante? Parece que no ha entendido, porque además ahora mete el tema de la ley de protección de datos y correcto. todo se enreda. Entonces vamos a dar la batalla, Edna, todo lo que se pueda. Yo le dije el otro día en televisión y lo repito ahora en radio, al presidente le pido, yo, yo personalmente lo llamé cuando todavía era un candidato a pedirle si quería firmar el reto. Y me dijo, por supuesto, Lina, voy para allá. Yo le pido encarecidamente que se acuerde de ese momento, que se acuerde de sus promesas por la democracia y retire ese proyecto de ley. Lina, ¿hay alguna confusión ahora que lo trae a la conversación
y esa línea delgada de la Ley de Protección de Datos con la Ley 6 de transparencia, porque en su momento he escuchado muchas personas hacer una interpretación que pareciera confundirse una ley con la otra. ¿Cuál es el planteamiento de Lina con relación a esto? Cuando no hay una conciencia de respeto del recurso público, tú haces la interpretación antojadiza. La ley de protección de datos habla de datos personales, los datos médicos, de tus expedientes médicos, de tus expedientes personales, pero si tú recibes recursos del Estado, ya sea en unas becas, ya sea en unas ayudas, ya sea porque estabas en el AMPIME, por ejemplo, en los proyectos que tú tienes, o sea, tienes que revelar los datos porque son recursos de todos nosotros. Bueno, la institución, la ANTAI, ha interpretado que no, que son datos personales, que no se pueden revelar. Bueno, ya dijimos lo de datos biométricos, que es una cosa increíble. En ese caso particularmente estábamos hablando de una investigación periodística de la prensa que hablaba de los cupos de transporte, no sé si tú te acuerdas, ¿no? Los cupos Sí, cómo no. de transporte público, son recursos del Estado. Nosotros tenemos todo el derecho a saber quién maneja los cupos del Estado, que parece que todos los acapara el señor Benicio Robinson, y por eso tiene un dato biométrico por foto. No, hombre, Emma, es un tema de inconsciencia y de que no se dan cuenta que están destruyendo la democracia con esta manera de actuar. Mira lo que está pasando en las calles en estos momentos con el tema minero. Porque aparte de que tú puedas creer o no creer, apoyar o no apoyar a la minería a cielo abierto, hubo una total falta de transparencia en el proceso. Yo no sé qué pasa con este gobierno que no entiende que la rendición de cuentas es una obligación. Y por eso, ya la he dicho varias veces, vamos a pelear duro para no retroceder. Es que no podemos retroceder, Edna, porque si miramos alrededor de la Así región es. es muy delicada y la democracia se defiende día a día. Yo un momento dado pensé que, bueno, ya llegamos, ¿no? La democracia, los derechos Sí, humanos. No, aparentemente siempre se puede retroceder. Entonces, claro. hay que defenderla con todo, con ímpetu. Hay que estar pendiente. Lina, voy a aprovechar tu presencia para preguntarte precisamente con relación a un hecho que también está la gente criticando y hoy estuvo precisamente Telvina de Ulaunachi pidiendo más de 120 millones para el presupuesto. Tus reacciones con relación a esto, Lina. Ay, Hernán, ¿qué te puedo decir que no se haya dicho ya y que ha suscitado total indiferencia aparentemente por quienes cuidan nuestros recursos, ¿no? ¿Qué le pasa al señor ministro de Finanzas? ¿Qué le pasa al señor Contralor? ¿Cómo es posible que esta señora reciba dinero sin límite cuando tenemos la situación que tenemos en el oncológico? Todos los días vemos Sí. fotos de situaciones realmente tristísimas, y como esa, montones de otros casos. ¿Qué tiene la señora Altelvina para que le abran el grifo de los dineros públicos de esa manera? Yo me pregunto. Hoy uno puede especular, esa planilla de esa universidad debe estar llena de chicos de familias del PRD, y debe haber contratos también involucrados con gente del PRD, pero realmente es de un nivel de cinismo y de un nivel de indiferencia frente a las grandes necesidades que tiene este país y la sociedad panameña. Este es un país, como sabes, somos uno de los países más desiguales de la región. ¿Cómo es posible y aquí tenemos un ejemplo del mal uso de los recursos? Ayer, mientras se llevaba a cabo en Donoso la reunión con la Comisión de Comercio sobre el tema minero, se Ujú. reunió de forma sorprendente, inesperada, perdón, porque el diputado Vázquez estaba allá, la Comisión de Presupuesto, y pasaron 14 millones de dólares para la planilla de la Asamblea. Explícame cómo es posible. Es verdad, verdaderamente es una cosa inexplicable, y yo aquí llamo la atención de forma muy fuerte al Contralor General de la República, que está permitiendo que todo esto suceda sin explicación alguna. Todavía no sabemos nada sobre la famosa descentralización paralela. Él prometió investigar cómo se habían usado esos dineros en las comunidades. No sabemos absolutamente nada. Realmente
lamentable. La ejecución de todos los órganos de control de este país están en manos de gente que está sirviendo al Partido Revolucionario Democrático y no a la nación. Me quedo con esas últimas reflexiones y agradezco una vez más a Lina Vega Abad, presidenta de la Fundación por la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, abogada y columnista, y estaremos muy pendientes siguiendo de cerca, Lina, estas actuaciones que vienen con relación a pues, lo que ustedes han externado como fundación y las demás organizaciones en cuanto a esta decisión de llevar a la Asamblea un proyecto que, como bien se ha definido, no ha tenido la participación ni la consulta ciudadana y representaría, sin duda alguna, un retroceso a la transparencia y un peligro para nuestra democracia. Bien, gracias Lina, buena Muchas gracias a tarde, ti. Gracias a un ti. abrazo a la distancia. 4:33 amigos, momento de irnos a una pausa. Al volver, venimos con más, no se vaya. Vamos a hablar con el doctor Max Ramírez, médico